La tarde del 11 de enero de 1999, en Katy, una ciudad ubicada en Texas, Estados Unidos, se recibió una llamada en el servicio de emergencias. Se trataba de un hombre que pedía ayuda desesperadamente, pues, según dijo, alguien entró a su casa y atacó a su esposa, quien tenía 8 meses de embarazo. Con esa llamada iniciaba un caso estremecedor y sumamente lamentable, que pondría en evidencia el lado más vil y deplorable de un hombre para el cual las palabras esposo y padre no tuvieron valor alguno. Mi nombre es Irlanda Diego y esta es parte de la historia de Belinda Temple. Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde del lunes 11 de enero de 1999 en la apacible ciudad de Katy, Texas, una pequeña urbe conocida por sus plantaciones de arroz, el ferrocarril y su título como capital mundial de la caza de aves acuáticas. Aquella tarde en esa ciudad, Belinda Temple, una profesora de educación especial que estaba a tan solo unas semanas de convertirse en madre por segunda ocasión, terminaba su jornada de trabajo en la escuela secundaria local y estaba por dirigirse a su casa, en donde se encontraría con su esposo David y su hijo Evan, de 3 años de edad. Unas horas antes se habían comunicado con Belinda desde la guardería en la que Evan estaba para decirle que el niño tenía fiebre y que era necesario que pasara a recogerlo. Dado que Belinda estaba trabajando, intentó comunicarse con su esposo para que él recogiera a Evan, pero no logró contactarlo, así que tuvo que salir de su trabajo y recoger al niño para llevarlo a casa. Una vez ahí, esperó a que su esposo llegara y ella regresó a trabajar. Cuando terminó su jornada y tomó rumbo hacia su domicilio, hizo una parada en la casa de sus suegros para recoger sopa y luego siguió su camino, sin imaginar el trágico destino que le esperaba en su hogar. Unas horas después, su esposo se comunicaría al 911 para decir que su esposa había sido atacada. De acuerdo con lo declarado por David Temple, cuando llegó a su casa encontró el cuerpo sin vida de su esposa y una escena que, según lo dicho por él, parecía ser un robo. Se sabe que cuando Belinda llegó a casa alrededor de las 16 horas, David y su hijo Evan sí estaban ahí. Pero poco después, David le dijo a Belinda que el niño ya se sentía mejor y que irían al parque y a hacer algunos pendientes que tenía. Belinda, por su parte, se fue a su habitación a descansar. David salió junto a su hijo y fue al regresar que, supuestamente, encontró a su esposa sin vida. Cuando la policía llegó al domicilio, encontró a David Temple en el patio trasero de la casa, sentado en un banco. El hombre dijo a los agentes que, al llegar a su domicilio, encontró roto el vidrio de la puerta trasera, por lo cual llevó a su hijo Evan a la casa de un vecino y regresó rápidamente para ver si Belinda estaba bien. Los oficiales comenzaron a registrar el lugar, y uno de ellos, el sargento del condado de Harris, Mark Smith, declararía posteriormente que algo que llamó enormemente su atención fue que, al acercarse a la puerta trasera para revisar el vidrio dañado, se percató de que este había sido roto en la dirección equivocada, es decir, que fue quebrado mientras la puerta estaba abierta, pues el patrón del cristal roto y de los restos de vidrio que estaban en el suelo así lo indicaban. En esta fotografía se pueden apreciar los restos del cristal roto sobre el suelo. De acuerdo con los oficiales que registraron la escena, estos cristales no tendrían por qué estar a un costado si la puerta hubiera estado cerrada cuando el cristal se rompió. En el segundo piso de la casa, dentro del armario del dormitorio matrimonial, fue encontrado el cuerpo de Belinda Temple. La joven mujer fue asesinada de un disparo en la nuca. Junto a ella se encontró una munición que coincidía con una escopeta calibre 12. En la casa no se encontró ninguna escopeta, únicamente 2 rifles que pertenecían a David. Posteriormente, el médico forense determinaría que Belinda y su bebé nonato perdieron la vida instantáneamente. Luego de ese terrible hallazgo, los policías continuaron registrando la escena
y pudieron observar que había cajones que fueron abiertos pero no saqueados. La televisión fue movida de su sitio en la pared pero no estaba desconectada. Y otros objetos de valor como joyas y relojes que estaban a la vista fueron dejados en su sitio. Para el sargento Schmidt, esto parecía más un robo simulado, pues además de que no fueron tomados objetos de valor como las joyas que Belinda llevaba puestas, así como aparatos electrónicos, en la escena no se encontró un desastre, común en robos genuinos. Para los oficiales, esto no parecía ser obra de un ladrón. Sin embargo, luego de que los trágicos acontecimientos tuvieran lugar, David Temple envió una carta a las autoridades en la que afirmaba que sí se habían llevado objetos de la casa. Dicho señalamiento fue investigado y los artículos mencionados en la carta fueron buscados en casas de empeño, pero ninguno de estos fue encontrado nunca. Otro aspecto que resultó importante para el análisis de la escena fue el comportamiento del perro de la familia Temple. En un primer momento, cuando los oficiales llegaron al lugar, se resistieron a entrar al patio trasero porque el perro, un chow chow de color negro llamado Shaka, ladraba con agresividad hacia donde ellos estaban. Y es que el perro de los Temple era conocido por ladrar a todos los extraños que se acercaban al patio trasero de la familia. Inclusive, para que los policías pudieran entrar, David tuvo que meter al perro al garage. Para las autoridades, esto fue motivo de varios cuestionamientos, pues se preguntaban cómo es que un ladrón habría logrado entrar a la casa de los Temple sin ser atacado por su perro. Sumado a esta conjetura, se supo que ningún vecino escuchó ladrar al perro en las horas previas al hallazgo. Para la policía, todo indicaba que el robo era en realidad una gran farsa. En esos primeros instantes, todo apuntaba a que los asesinatos de Belinda Temple y su hijo no nato no fueron llevados a cabo por un ladrón. Entonces, ¿quién lo había hecho? ¿Cuál era la verdad detrás de aquel acto tan perverso? Belinda Lucas nació en la ciudad de Nacogdoches, en el estado de Texas, Estados Unidos. El señor Tom Lucas, su padre, la describió como una persona que siempre sonreía, alguien que amaba la vida y que amaba a las personas. Belinda tuvo 2 hermanos, uno de ellos es Brenda, su hermana gemela. Fue en el año de 1989, en la Universidad Stephen F. Austin, en Nacogdoches, que Belinda conoció a David Temple, un estudiante estrella del equipo de fútbol americano. Belinda también era una activa atleta en el campus, y hay quienes aseguran que fue eso lo que atrajo a David. La conexión fue inmediata. Ambos estaban tan enamorados que tan solo un año después de comenzar su noviazgo se comprometieron, precisamente en un campo de fútbol en donde David había preparado todo para entregar a Belinda el anillo de compromiso. Ambos se especializaron en el área de educación infantil, se casaron y tuvieron a su hijo Evan en el año de 1995. Luego de esto se mudaron a Katy, la ciudad natal de David. Todo parecía marchar bien en el matrimonio. De hecho, algunos de sus conocidos los veían como una pareja ejemplar. Tanto David como Belinda trabajaban como profesores en escuelas secundarias. Belinda como maestra de educación especial en Katy y David como profesor y entrenador del equipo de fútbol de la escuela secundaria de Alief, un suburbio ubicado en Houston, Texas. Fue durante el verano de 1998 que Belinda se dio cuenta de que estaba embarazada. El segundo hijo de la pareja sería una niña y Belinda ya le había puesto un nombre. Se llamaría Erin. Belinda estaba tan emocionada con la llegada de su bebé que ya había preparado una habitación especial para ella. La pintó y la decoró, y durante los primeros días de enero de 1999 le mostró la habitación a una de sus vecinas y le dijo que faltaba menos de un mes para la fecha prevista para que Erin naciera, algo que nunca ocurrió. De acuerdo con varios de los testimonios recogidos para las averiguaciones, cuando todo sucedió, David y Belinda parecían una pareja de esposos y padres dedicados, con la llegada de su segundo hijo en puerta. Pero nada era como parecía, y la imagen de esa familia feliz pronto se disiparía.
Aquel lunes 11 de enero de 1999, cuando Belinda llegó a casa, David Temple decidió salir con su hijo al parque, con base en su versión, un parque ubicado a unos 12 kilómetros de su domicilio. Y es que David se contradijo en sus declaraciones y dijo haber ido a 2 parques distintos. Esta situación también generó sospechas en la policía. ¿Por qué David había salido de la casa poco después de que su esposa llegara? ¿Por qué decidió ir a un parque tan lejano? Para este punto, David Temple ya era considerado sospechoso del asesinato de Belinda, por las características irregulares encontradas en la escena y su comportamiento, además, por supuesto, de su cercanía con la víctima. Una cámara de seguridad captó a David junto a su hijo la tarde del asesinato, mientras salían de algunos centros comerciales. Posteriormente, sus abogados defensores afirmaron que estas grabaciones demostraban la inocencia de David, pues lo colocaban en otro sitio cuando los hechos tuvieron lugar, señalando que no habría tenido el tiempo para cometer el asesinato. No así, el sargento Schmidt señaló que el crimen cometido no habría requerido de una gran cantidad de tiempo, pues por las inconsistencias que pudieron observarse en la escena, se organizó muy rápidamente. Además, un conocido de David informó haberlo visto la tarde de los hechos conduciendo por una zona distinta a la que él indicó a los investigadores. Poco después de la muerte de su esposa, David Temple dejó de cooperar con las autoridades y consiguió defensa legal. Algo que también salió a la luz poco después de los hechos fue la relación extramarital que David Temple sostenía. Desde unas semanas atrás, él inició una relación con Heather Scott, una profesora de la escuela en la que él daba clases y en donde también entrenaba fútbol. Se supo que en la víspera de Año Nuevo, en 1998, David pasó algunos días de vacaciones junto a dicha mujer, diciendo a su familia y conocidos que iría de casa. Algunos amigos de Belinda declararon que su matrimonio no marchaba bien y que David era un hombre muy controlador. Se sabía además que antes de los trágicos hechos, él pasaba bastante tiempo fuera de su casa, y uno de sus conocidos testificó que a menudo David acudía a bares y clubes nocturnos. Por declaraciones de Andy Cahan, director de servicios para víctimas de Houston y vocero de la familia de Belinda, se sabe que ella sospechaba que su esposo tenía una aventura. La relación que David Temple inició con Heather Scott se intensificaba cada vez más. La excompañera de piso de Heather declaró que David la veía con más frecuencia, que parecía tenerle mucho cariño y que era muy atento con ella. Se sabe que el 5 de enero de 1999, Heather le dijo a David que debía terminar la relación. No obstante, unos días después, ambos estaban más unidos que nunca y se dijeron enamorados uno del otro. Cuando David fue interrogado por las autoridades acerca de esto, él insistió en que Heather no significaba nada para él y que lo que tenía con ella no era amor, sino solo una relación física. Esta relación extramarital reforzó las sospechas que existían en torno a David Temple, y ante los investigadores, tal romance se convertía en un fuerte motivo para que David quitara del camino a su esposa y a su hija. David se hallaba ya en el centro de la investigación y tanto su actitud como su comportamiento no hacían sino aumentar las dudas sobre él. Se conoce que durante el funeral de Belinda, alguien le preguntó si quería saber quién mató a su esposa, a lo que él respondió: ¿importaría? Está muerta. Luego de esta declaración, el día de San Valentín de 1999, apenas poco más de un mes después del asesinato de Belinda y su hija, David Temple le envió rosas a Heather Scott. En 1999, David Temple fue acusado por el asesinato de su esposa ante un gran jurado. Sin embargo, este se negó a concretar la acusación debido a la ausencia del arma homicida y a que muchas de las pruebas se consideraban circunstanciales. El arma con la que se perpetró el asesinato de Belinda nunca fue encontrada, y otra situación que complicaba el caso fue que el médico forense encargado de realizar la autopsia no pudo determinar la hora de su muerte.
Durante la investigación, se supo que unos niños que vivían cerca de la casa de los Temple, los hermanos Roberts, dijeron haber escuchado un fuerte estruendo como un disparo mientras veían una película ese 11 de enero. Cuando los investigadores hablaron con ellos, se hizo un cálculo basado en las escenas de la película y lo que los niños recordaban respecto a estas, así como el sonido que escucharon, concluyéndose que el asesinato pudo haber ocurrido poco después de las 16:30 horas. El caso fue cerrado por un tiempo y pasaron años antes de que fuera reabierto y David Temple fuera acusado. Para ese punto, él ya estaba casado de nuevo, pues en 2001 contrajo matrimonio con Heather Scott. Fue en el año 2004, tras la condena de Scott Patterson por el asesinato de su esposa Lacey y su hijo nonato, y la enorme atención que dicho caso recibió de los medios en todo el país, que los padres de Belinda encontraron similitudes entre lo sucedido con Lacey y su hija, por lo que decidieron acudir a la fiscalía y solicitar que el caso de Belinda fuera reabierto. En esa ocasión, la carpeta de investigación llegó a manos de la fiscal Kelly Ziegler, conocida por su firmeza y rigor para actuar en la corte. Frente a un conjunto de hechos complejo y sin pruebas totalmente contundentes, pero convencida de que había los elementos para lograr una acusación, la fiscal Ziegler llevó el caso ante un nuevo gran jurado y consiguió que David Temple fuera acusado formalmente, y fue así que el 29 de noviembre de 2004 fue arrestado. En un tardado proceso, el primer juicio contra David Temple comenzó en octubre de 2007. La fiscal estaba convencida de que la historia de David acerca del día de los hechos no tenía sentido alguno, y ella sostenía su propia hipótesis. Creía que Belinda en realidad fue asesinada alrededor de las 16 horas, aproximadamente media hora antes de que las cámaras de seguridad de los centros comerciales captaran a David junto a su hijo. La fiscal creía que el estruendo escuchado por los hermanos Roberts no había sido el disparo fatal, y sostenía que, dado que Belinda fue privada de la vida al interior del armario, la ropa habría amortiguado el sonido del disparo. Como parte de su hipótesis, creía que David planeó aparecer frente a las cámaras de seguridad para tener una coartada sólida, pero no contaba con que un conocido lo vería esa tarde en otra zona de la ciudad. Aunque no se contaba con el arma homicida, la fiscalía presentó una nueva prueba. Se trataba de un informe del FBI que no había sido emitido, en el que se señalaba que fueron encontrados residuos de pólvora en una chaqueta de David que estaba sobre una silla del dormitorio cuando la escena del crimen fue registrada. Pese a que dicha prueba parecía reveladora, la defensa de David, a cargo del aguerrido abogado Dick DeGuerin, hizo todo lo posible para desecharla, y descubrieron que el laboratorio del FBI encargado de emitir tal informe compartía su sistema de ventilación con un campo de tiro, lo que, según lo informado por DeGuerin, significaba que todos los residuos de los disparos hechos en ese campo subían a los conductos de ventilación y volvían al laboratorio. En otras palabras, la prueba presentada por la fiscalía podía estar contaminada. Este descubrimiento representó un logro para la defensa de David, pues antes de que el proceso comenzara, la evidencia fue desechada por el juez. Pese a este revés para la fiscalía, Kelly Ziegler estaba dispuesta a demostrar que David Temple tenía un motivo y una oportunidad para quitarle la vida a su esposa y a su hija no nacida. Por su parte, la defensa se concentró en evidenciar que el verdadero culpable de la muerte de Belinda no era David Temple, sino alguien más que en su momento fue considerado como sospechoso en la investigación, un joven llamado Riley Joe Sanders III. Al momento de los hechos, Riley tenía 16 años, era estudiante de Belinda y también era su vecino. Se sabe que era un joven que faltaba mucho a clases y que ese fue el motivo por el cual Belinda le hizo saber a sus padres que algo andaba mal con él. De acuerdo con la investigación del caso, Riley había sido considerado sospechoso porque, al parecer, estaba muy molesto porque Belinda lo había delatado ante sus padres. Es decir, tenía un motivo para hacerle daño. Sumado a esto, se supo que antes del asesinato, él tuvo un enfrentamiento con Belinda y, además, mintió acerca de su paradero el día en que los hechos tuvieron lugar.
La policía supo también que Riley tenía acceso a las escopetas de su papá, escopetas del mismo calibre usado para asesinar a Belinda. Y por si fuera poco, se sabía que estuvo en la zona de los hechos cuando los hermanos Roberts escucharon el fuerte estruendo en el vecindario. Durante el primer juicio, el abogado de David mostró una escopeta calibre 12 recuperada por los policías a cargo del caso. Dicha arma pertenecía al padre de Riley, y precisamente uno de los amigos de este joven la estaba escondiendo cuando se hacía la búsqueda. Riley Sanders fue uno de los testigos presentados por la fiscalía durante el proceso y aseguró enfáticamente que no tuvo nada que ver con el asesinato de Belinda. Cabe decir que la policía informó que no se encontraron indicios de que el arma vinculada con Riley se hubiera usado en el crimen. Sin embargo, en una entrevista también con la policía, el amigo de Riley Sanders dijo que pudo haber limpiado tal arma. Finalmente, nunca se encontró evidencia real que vinculara a Riley con la muerte de Belinda Temple. Las autoridades creían que el arma homicida pudo haber sido desechada en los arrozales de Katy, Texas. En su alegato final, el abogado de David señaló que, si bien él se equivocó al ser infiel, no era culpable de nada más que de adulterio. Aún con esta firme defensa, los argumentos presentados no lograron convencer al jurado, y en noviembre de 2007, David Temple fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Belinda. 5 años después de la primera condena de David Temple, su abogado Dick DeGuerin dio a conocer nueva información. Dijo haber recibido una llamada de Daniel Glasscock, quien fue amigo de Riley Sanders, el joven considerado sospechoso en el caso de Belinda. De acuerdo con lo dicho por DeGuerin, Daniel le dijo que unos días después de que le quitaran la vida a Belinda, escuchó a Riley confesar que él había participado en un asesinato. Según lo dicho por Daniel, él estaba en la casa de Riley y al regresar del baño creyó haber escuchado cómo él hablaba de un robo que salió mal y en el que tuvieron que disparar a alguien. Esta afirmación, sumada a otros elementos como el argumento de que la fiscalía ocultó datos importantes a la defensa de David, fueron usados por sus abogados para presentar una apelación y conseguir que la condena fuera revocada. El equipo de defensa señaló que había varios informes, interrogatorios y otras investigaciones que les fueron ocultadas por la fiscalía. Dentro de esa información se hallaba el acontecimiento de un robo en una casa del vecindario de los Temple, que tuvo lugar unos días antes del asesinato de Belinda. La defensa argumentó que dicho robo tenía un modus operandi similar a lo que ocurrió en la casa de los Temple, pues para ingresar, los ladrones rompieron el cristal de una puerta. Se descubrió que ese robo fue perpetrado por los amigos de Riley Sanders, pero él no participó. Después de varios años y diversos movimientos legales, en 2016 el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas concedió a David Temple un nuevo juicio. El 28 de diciembre de 2016, David salió de prisión. En julio de 2019 inició el nuevo juicio de David Temple, 20 años después del asesinato de su esposa Belinda. Tras haber estado aproximadamente 2 años y medio en libertad, David se enfrentó a un segundo proceso penal y también, poco después, a su divorcio de Heather Scott. Durante este juicio, la defensa mantuvo su hipótesis de la culpabilidad de Riley Sanders en los hechos, y los abogados se dedicaron a hacer todo lo posible por defender este argumento. Dick DeGuerin dijo que la evidencia más sólida con que se contaba era el cartucho encontrado en la escopeta del padre de Riley Sanders, pues dicho cartucho era del mismo tipo que el utilizado en el asesinato de Belinda. Sanders, de entonces 37 años, nuevamente fue presentado como testigo y dijo no recordar muchos detalles de lo sucedido en 1999. Riley Sanders siempre negó su participación en el crimen. Por su parte, la fiscalía sostenía que David Temple fue el asesino de Belinda. Se señaló que en algún momento David tuvo en sus manos una escopeta calibre 12 y se acentuó que al momento de los hechos él practicaba la cacería.
La fiscalía argumentó que hubo un lapso en el cual David se deshizo del arma homicida. Esto cuando salió al parque y a los centros comerciales junto a su hijo Evan. Otro detalle importante que se expuso durante este juicio fue la hora en que Belinda llegó a su casa. David afirmaba que ella había llegado a eso de las 3:45 p.m. Sin embargo, durante este proceso, el padre de David testificó que a las 3:55 p.m. Belinda aún estaba en su casa, pues recordemos que pasó por un poco de sopa. Esta diferencia de tiempo fue usada por la defensa para argumentar que David no habría tenido tiempo suficiente para quitarle la vida a Belinda, esto en un espacio de tiempo tan corto, pues se estima que, en realidad, Belinda habría llegado a su casa a las 4:12 p.m., y se registró que David salió de la casa a las 4:19 p.m. No así, la fiscalía sugirió que David no hizo todo de una sola vez. Es decir, según esta hipótesis, primero él habría asesinado a su esposa en ese lapso de 7 minutos y luego, al llegar a su casa, habría organizado apresuradamente la escena para que pareciera un robo. Para finalizar este proceso, o por lo menos eso se creía, el jurado encontró culpable por segunda ocasión a David Temple por el asesinato de su esposa. Pero no todo estaba dicho, pues se dio una gran sorpresa. Antes de pasar a la fase de la sentencia, la defensa de David puso en el estrado a Evan, el hijo de Belinda y David, quien entonces tenía 24 años y había sido criado por Heather Scott. El joven dijo que Heather era una madre para él y que estaba convencido de la inocencia de su padre. Luego de estas declaraciones, que seguramente dejaron pensando a muchos, el jurado pasó a deliberar sobre la sentencia: libertad condicional o cadena perpetua para David Temple. Luego de aproximadamente 20 horas intentando llegar a una resolución, los jurados no lograron llegar a un acuerdo y el juez se vio obligado a declarar nulo el juicio en la fase de sentencia. En abril de 2023, David Temple fue sentenciado a cadena perpetua con libertad condicional por el asesinato de Belinda Temple. En sus argumentos finales, la fiscal Lisa Tanner declaró: David Temple ejecutó a su esposa y a su hija no nacida. Luego de la sentencia, la hermana gemela de Belinda, Brenda Lucas, al subir al estrado y enfrentarse a David, declaró lo siguiente: Todavía tengo muchas noches sin dormir y sufro numerosos problemas de salud. El estrés por el asesinato de mi hermana ha sido abrumador para mí. Tras el veredicto, la defensa señaló que la condena era un castigo también para Evan, a quien le fue arrebatada su madre y también su padre. No obstante, la fiscalía respondió a estas palabras aseverando que fue el propio David Temple quien colocó a su hijo en esa posición. Se sabe que la defensa de David busca apelar nuevamente la sentencia de cadena perpetua. El caso de Belinda Temple impactó a su comunidad. Su muerte dejó fragmentada a más de una familia y muchos se preguntaron durante años, y tal vez lo sigan haciendo hasta hoy, ¿por qué a ella? Una mujer que llevaba una vida tranquila, enfocada en su familia y su trabajo. Una joven mujer que estaba ilusionada con la llegada de su hija y a la cual le arrancaron de tajo toda su existencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay lugar a dudas sobre la culpabilidad de David Temple? ¿Acaso alguien más pudo ser el perpetrador de ese crimen tan atroz y lamentable? En aproximadamente 17 años, David podrá ser acreedor a libertad condicional.